bloque Más que Economía vamos a hablar de una duda que deben tener aquellas personas que emprenden algo por internet de manera digital y que de pronto sienten que están fracasando o que tienen el negocio allí congelado y dicen, ¿qué pasó en esta ocasión? ¿Por qué es que no logré salir adelante y no soy un caso de éxito como tantos que también conversamos aquí en este bloque? Hay algunas respuestas. Hay algunas hipótesis muy bien estudiadas y certificadas y les vamos a comentar con el profesor de ESAN, Daniel Chicoma, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. ¿Por qué fracasa un emprendimiento digital? Cuéntenos. Mira, hay varios motivos, ¿ya? El primero podría ser que fue una idea que surgió con bastante pasión, pero no tenía un plan determinado. No tenía un plan hecho, es decir, tú tienes una idea, ves que en el mercado puede darse porque hay cosas similares y tú dices, yo también puedo entrar, puedo agarrar un fragmento del mercado y te lanzas, compras tu dominio, haces tu página, a veces ni siquiera la inscribes, sino simplemente te metes tú, pero no tienes un plan, no tienes planes de contingencia, no tienes nada estructurado y al poco tiempo ves que tu negocio decae. Ese, digamos, es uno de los primeros problemas que tiene. Eso figura en la primera diapositiva. Y eso es interesante porque de alguna manera uno escucha con pasión, yo empecé de la nada y empezó a surgir la situación, entonces uno dice, mi caso puede ser el mismo. Claro, pero no era exclusivamente con pasión. La persona que empezó supuestamente con pasión y cuenta su historia, no es que tenía solamente pasión, tenía un plan estructurado, habían hecho un estudio previo de la situación, habían hecho un estudio del mercado, de la demanda, de cómo ellos podían incorporarse, cuánto tiempo necesitaban invertir, qué herramientas necesitaban trabajar, y con eso en mente lo lanzaron. Todas las startups pasan por un periodo de incubación en que el proyecto se afina hasta que se lance, y en ese momento buscan a través de un acelerador de negocios, por ejemplo, inversionistas. Pero para ese punto ya es un negocio estructurado y es un negocio bien planeado. No es que simplemente yo tuve la idea y lo lancé. Ahora, usted pone en la siguiente diapositiva algo que es importante mencionar, los objetivos. Yo quiero saber qué voy a conseguir o qué me planteo conseguir. Claro, es decir, mira, tú tienes un plan de trabajo, por ejemplo, para un año. Tienes varios objetivos, pero para esos objetivos tú tienes que dividir tu plan en bloques para que sean objetivos alcanzables. Es decir, hay un acrónimo que se trabaja para los objetivos que se llama SMART. Son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes para tu empresa y a un periodo de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si tú te lanzas de entrada y dices, yo quiero ganar reconocimiento con mi marca, es un objetivo demasiado subjetivo. Estás diciendo, quiero posicionar mi marca en el mercado, pero aún así sigue siendo muy subjetivo. Tú tendrías que hablar, por ejemplo, algo de recordación de marca en un periodo determinado, en un medio determinado, porque, digamos, tú te quieres lanzar a Facebook y vas a trabajar de esa manera. O dices, voy a vender 100% a fin de mes, pero no estás considerando la situación económica del mercado si las personas tienen para comprar el producto que tú quieres lanzar. Entonces, 100% es demasiado. Tú podrías hablar 5% mes a mes, o tal vez tener unas ventas del 10% a fin de año, dividir en bloques donde tú vas a poder medirlo y no te vas a sentir frustrado si no lo alcanzas, porque la frustración también es algo por lo que atraviesan muchos emprendedores. Claro, que digamos, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, renuncio. Claro. Otra, por ejemplo, es que quieres hacer campañas publicitarias invirtiendo menos de lo debido, o te vas de largo y dices, si invierto más puedo lograr más cosas. Pero eso también va de la mano con el objetivo. Entonces, si tu objetivo, por ejemplo, es alcanzar una cantidad determinada de likes que eventualmente se transformen en interacciones positivas hacia tu marca, entonces vas a poder invertir tanto porque las plataformas, ya sea Facebook, ya sea Google, te dicen cuánto es lo que necesitas para lograr objetivos específicos. Entonces no es que estás yendo a locas y a primeras, no estás yendo a ciegas, te estás lanzando en algo ya estudiado. Ahora, algo que también hay que estudiar y está en la siguiente diapositiva es al público, ¿no? Porque pensamos que el público es una gran masa y que no está en realidad bien segmentada y no sabemos dónde encontrarlos. Exactamente, es decir, por ejemplo, cuando las personas analizan su público, normalmente dicen, mi público es moderno, o mi público es tradicional, o mi público le gusta la tecnología. Pero eso, digamos, es una forma de categorizar al consumidor sin conocerlo.
es importante hablar con el consumidor. Es decir, si tú quieres saber a quién te diriges, tú tienes, en términos generales, una visión de que tu público tiene entre 18, por ejemplo, y 30 años, de ambos sexos, y se ubica, por ejemplo, en San Isidro, en Miraflores, en Surco, porque por ahí tú quieres poner tu negocio. Pero aún así sigue siendo demasiado general. Por lo tanto, hay este modelo, por ejemplo, es un modelo persona. Esto no es mío, esto es algo que ya existe a más de 20 años. Esto lo utilizan bastante las consultoras y empresas de marketing. Entonces, a través de este modelo, tú puedes analizar criterios como antecedentes, valores, las metas, los hobbies, los retos, objeciones a tu producto, temores, las frases que usan, porque es importante saber cómo habla la persona. Para saber cómo hablarle. Para saber cómo hablarle. Es decir, tú puedes tener una conversación muy técnica y eso lo entiendes tú, pero tu público no. Puedes también averiguar en qué redes sociales se encuentra para saber efectivamente dónde tienes que invertir, qué dispositivos utilizan para conectarse, porque de esa manera tú adaptas tu texto, adaptas tus contenidos a esos espacios. ¿Cómo podemos ayudarla? Finalmente es lo que la persona te indica de cómo tú puedes ayudarla con tu producto o con tu servicio. Entonces, de esta manera, toda esta información la puedes volcar de tal forma que te ayude a desarrollar criterios de segmentación. Por ejemplo, antecedentes, valores e intereses son los criterios básicos de segmentación en Facebook. Porque en Facebook tú segmentas por rango de edad, por ubicación geográfica, por intereses que tengan las personas. Entonces, de esa manera ya tienes por lo menos la mitad de lo que es tu campaña publicitaria. Luego, con las metas, los retos y los pedidos del cliente, tú puedes adaptar tu producto, tu servicio a su necesidad real. A veces las empresas o cualquier tipo de emprendimiento considera que ellos conocen más del mercado que el cliente. Entonces cometen un error y lanzan un producto, un servicio para cubrir una necesidad que aparentemente existe, pero en realidad no solamente existe en la mente del empresario. Ahora, usted ha mencionado algo importantísimo que son las redes sociales. Y a veces uno piensa, y también está en la otra diapositiva, que tengo que estar en todas las redes sociales todo el tiempo para que todos mis posibles públicos me vean. Exactamente, es decir, hay un error en el pensamiento en que dicen que efectivamente tú tienes que estar en todos lados. Ese es un problema porque si fuera así tú tendrías que crear contenido específico para cada plataforma. Es decir, no puedes usar el mismo contenido para todas las plataformas porque si no simplemente tu campaña de comunicaciones o publicitaria sería simplemente multicanal, ya no sería transmedia, no sería de otra manera. Entonces tú tienes que adaptar el contenido, por ejemplo, a Instagram, a YouTube o el contenido a Facebook, considerando de todos modos que tu público se encuentre ahí. Es decir, yo no puedo ir tal vez a un público de 50 años en adelante haciendo stories en Instagram porque probablemente no se encuentren ahí. O a un público demasiado joven a colocar solamente exclusivamente en Facebook, porque ya no se encuentra ahí. Es más, hay una fuga masiva de jóvenes de Facebook. Porque sus papás y sus abuelitos están en Facebook. Porque sus papás están ahí, porque digamos es una plataforma que ya ha dejado de ser interesante para ellos. Entonces están buscando novedades, están buscando otros espacios donde hacer los suyos. Y eso no está acá. Entonces, ¿para qué colocar contenidos? ¿Para qué gastarte generando contenidos en espacios que no te corresponderían? Claro. Profesor, muy brevemente, si hay alguien que nos está viendo y tiene su negocio congelado, siente que no alcanzó el éxito con este emprendimiento digital, ¿qué le recomendaría? Que analice nuevamente su mercado, que analice su propuesta, que vea realmente si lo que él tiene para ofrecer hay un público cautivo para él. Se tiene que hacer un estudio de la situación, es decir, un análisis de la situación económica del mercado, de sus propias fortalezas y debilidades, del consumidor, qué herramientas dispone, cuánto presupuesto tiene para sobrevivir. Porque muchas personas consideran que trabajando desde casa no gasto nada. Y eso es mentira. Pero eso es completamente mentira. Es dinero y uno está invirtiendo tiempo en este emprendimiento. Tú estás trabajando en el emprendimiento que estás trabajando en tu casa porque vives con tus papás, entonces tú no gastas nada. Entonces, ¿por qué no le pagas a tus papás el alquiler, el uso de internet, el uso del agua, el uso del teléfono? Esos son costos hundidos. Entonces, se tiene que tomar en consideración y también la inversión personal. ¿Cuánto tiempo le estás destinando y cuánto valoras tú tus horas de trabajo? Entonces, si es una persona que no puede considerar esos costos, entonces no debería llamarse empresario, porque el empresario tiene que analizar todo.
Bien. Bien, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, por hablar de este tema que siempre, a veces uno emprende algo en internet y después dice, pero no funciona. Bueno, hay algo que ajustar por ahí. Este fue nuestro bloque Más que Economía.